Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Teach Me Touch Me basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Aunque el propio joven todavía sentía una inexplicable vergüenza, trató de abrir la oportunidad de conocer más sobre los gustos de la vida adulta. Aunque la experiencia en varios campos no era tan buena, Girl no era tan inocente como para no darse cuenta de las intenciones del mayor que acababa de conocer. Por su mirada y las palabras que decía, sabía que no solo quería entablar una conversación esa noche, porque sería una pérdida de tiempo. Si estás aburrido, ¿qué tal si intentamos encontrar algo divertido que hacer? ¿Algo divertido? Respondió Girl a las palabras del mayor. ¿Has estado alguna vez en el quinto piso aquí? Nunca. ¿Qué hay ahí? Hay una habitación por si queremos descansar. Puedo invitarte a subir, pero solo las personas con esta tarjeta pueden hacerlo. Terminando de hablar, el mayor tomó una tarjeta del tamaño de una tarjeta de crédito común, de un hermoso color rojo vino que mostraba claramente el nombre del club y agregaba la palabra VIP al final. Girl nunca antes supo que había algo así en este club, pero hablando de la hermosa tarjeta VIP de colores frente a él, el joven había visto que Kanzi la tenía en su poder también. Su apariencia es tranquila, pero por otro lado, parece bastante malvado. Si quieres divertirte, entonces puedes subir y esperarme. Te seguiré. Girl pensó por un momento antes de decidir moverse. Tomó la tarjeta en la palma de su mano y finalmente se dio la vuelta. El quinto piso del lujoso club estaba diseñado para que pareciera un pequeño hotel y se consideraba que era la apertura de otro mundo para el chico, un mundo que Girl nunca antes había conocido. Además de brindar servicios de bebidas, la empresa también brindaba servicios de ubicación. El joven se sintió nervioso como nunca antes, como si de repente tuviera miedo y preocupación al darse cuenta de que tendría relación con alguien que acababa de conocer hace unos minutos. Su cuerpo nunca había sido profundamente tocado por alguien más, pero si no podía superar esa preocupación, seguiría atrapado en el mismo mundo insulso y repugnante. El dolor de su pasado en conjunto con el alcohol que bombeaba por su cuerpo hizo que Gar fuera más valiente. Su delgada mano se posó en la manija de la puerta y se quedó pensando por un momento antes de decidirse a entrar. Decidió hacer algo que nunca había pensado en hacer. A pesar de que la frialdad dentro de la habitación cuadrada chocaba con su cuerpo que hormigueaba por el calor y un suave y relajante aroma tocaba la punta de su nariz, pero por otro lado, el joven no se sentía relajado en absoluto. Además, la tenue luz hacía difícil ver nada. Lo que sabía era que había una cama tamaño king, cubierta con un paño blanco limpio, un sofá grande y suave, de terciopelo rojo que transmitía pasión, y lo único que los ojos miraron fue una figura alta y musculosa de piel dándole la espalda mostrando su piel. La parte inferior de su cuerpo solo estaba cubierta con una toalla. ¿Ya cerraste la habitación? Preguntó el hombre que vino antes. Todavía no se giró para mirar al recién llegado. Está cerrada. Girl accidentalmente expresó su nerviosismo a través de la voz ronca cuando respondió. La fuerte voz hizo que el alto dueño se diera vuelta y lo mirara sorprendido cuando sus ojos se encontraron en la oscuridad. Sus cejas oscuras se fruncieron automáticamente, no muy diferente a Girl, quien se quedó quieto, sorprendido por quien estaba frente a él, porque él no era la persona con la que había hecho el trato, sino el encantador empresario, dueño del aroma a perfume con el que se había topado antes. Oh, creo que debía haber entrado a la habitación equivocada. Girl no pudo controlar su propio ritmo de hablar en el momento en que Kanzi caminó y se detuvo frente a la luz
y la distancia entre ellos se hizo menos y pudo verlo de manera más clara. El olor a perfume claro desapareció y solo quedó un leve pero igualmente atractivo aroma a jabón. Gary miró su pecho ancho y musculoso, así como su vientre plano no estaba cubierto por ningún tipo de ropa y fue un poco más abajo para mirar la parte que estaba cubierta solo por una toalla.